Bienvenidos, hermanos, una vez más a la cápsula Análisis de errores doctrinales de música protestante. Hoy analizaremos una canción en la música protestante que desdichadamente son algunos cantantes, coros y seminarios que interpretan esta canción. Uno de los cantos a analizar el día de hoy es Edificar la Iglesia. Todos lo hemos escuchado o cantado en algunas ocasiones. Este canto es utilizado para catecismo para niños, retiros, por nombrar algunos. La música al inicio no tiene nada de errores doctrinales. El error doctrinal se ubica en esta parte de la estrofa. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los blancos son la iglesia, los negros son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. ¿Cómo surge? Este canto aparece por primera vez en el himnario Banner of the Lubners en el año 1892 por el músico no católico Daniel Webster Christ. Originalmente está en inglés y su título es Building of the Temple, originario de la religión o secta de nuestros hermanos separados, los evangélicos. Pero después fue adoptado por nuestros hermanos de la Iglesia Católica, introduciéndola como secular y fue agarrando terreno, y ahora la música es interpretada por todos. Aquí les presento el canto original. Building of the temple, building of the temple, building of the temple for the Lord. Brother, won't you help me? Sister, won't you help me? Building of the temple for the Lord. Esta canción se sigue interpretando de esta forma. Doctrina protestante. Primero vamos a ver de dónde proviene esta doctrina. Nuestros hermanos separados, al momento de llegar a sus hogares, utilizan este método, que la iglesia no es importante. La iglesia nos salva, solo Cristo, solo debemos creer en Cristo. Y luego dicen, es más, usted es la iglesia, yo soy la iglesia, todos somos la iglesia de Jesucristo. Al momento del arrebatamiento, no nos van a preguntar de qué iglesia vienes, sino de tu fe. Y nos dan esta cita bíblica de Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Y dice de esta manera: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Con esto se justifican que la iglesia nos salva, que no es importante, como cristianos solo la fe. Y citan otros textos bíblicos, pero ahora nos centraremos en el tema. Doctrina de la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver que Cristo fundó una iglesia y sí es importante y necesaria. Debemos participar en la iglesia de Cristo. Y ahora la pregunta es, ¿quién es la iglesia? Primero vemos iglesia significa una congregación, y que Cristo sí fundó su iglesia, que es única y verdadera. La encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18, y nos dice de esta manera: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.
Ahí vemos claramente que Jesucristo sí quiso fundar una iglesia, no espiritual, sino una iglesia visible. Y lo comprobamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 42. Y dice, y le llevó donde Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. En ella vemos que Cristo le cambió el nombre a Simón por Cefas, que quiere decir piedra, o sea, Pedro. Según en la cultura judía, los cambios suceden solamente por razones muy significativas. Por ejemplo, podemos tomar el caso de Abraham por Abraham, el caso de Jacob por Israel, el caso de Simón por Pedro. Como podemos darnos cuenta, en estos casos Dios mismo les cambia el nombre dado que todos ellos tuvieron una misión importante. En el caso de Pedro, su misión fue la de ser jefe de la iglesia fundada por Jesucristo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 3, capítulo 811, nos dice, esta es la única iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica. Y en Lumen Gentium, capítulo 1, el ministerio de la Iglesia Católica nos explica lo que nos dice el Catecismo. Numeral 8. Cristo, el único mediador, constituyó y mantiene continuamente en la tierra a su Iglesia Santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, con un todo visible. Así, con estos dos documentos vemos que hay una sola iglesia que está visible y firme en esta tierra. Yo no puedo ser la iglesia, nos dice San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15. El verso 15 nos dice de esta forma, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y en nosotros no está la verdad está en la iglesia, porque Jesús mismo tuvo la intención de fundar su iglesia. Nosotros no podemos ser la iglesia, porque Jesús no dijo en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre estos pedregales fundaré mis iglesias. Eso nunca lo dijo, y no hay ni una cita bíblica que lo fundamente. Y entonces, ¿nosotros qué somos? En 1 de Corintios capítulo 3, verso 16 nos dice, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? En conclusión, hay algunos que creen que este canto es católico, pero debemos discernir si el canto es litúrgico y saber encontrar doctrinas contrarias a la que nos da la Iglesia Católica. Es importante que estemos en formación continua, que tanto grupos parroquiales, catequistas y coros nos instruyamos constantemente de la Biblia y de la tradición apostólica para conocer mejor la verdadera doctrina